Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Sandoval, profesor de Historia de los Jazmines, y hago este pequeño video para que repasemos y recordemos algunos aspectos importantes de la guía de trabajo que ustedes han estado realizando durante esta cuarentena. Van a ver dos momentos en este video. El primero, que va a ser sobre los cambios ocurridos desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, y en un segundo momento, las características del Estado moderno. En primer lugar, los cambios entre la Edad Media y la Edad Moderna tienen tres ámbitos principales. En primer lugar, la producción intelectual de la época. Durante la Edad Media, la producción intelectual estaba en manos de los monasterios, de la Iglesia Católica. Eran los monasterios, estos lugares apartados de la ciudad, en donde habían personas del clero, ¿cierto?, que se dedicaban a estudiar. En esos espacios tan chicos y privilegiados era donde se desarrollaban los aspectos científicos, siempre en el alero de la Iglesia. A partir de la Edad Moderna, esto va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XII las ciudades se empiezan a realzar por sobre lo rural. Entonces, cuando las ciudades empiezan a crecer, a la vez van a empezar a surgir nuevas organizaciones como las universidades. Las personas que trabajaban en los monasterios empezaron a desligarse, los estudiantes de los monasterios también se empezaron a ir hacia las ciudades porque les atraían más. Entonces, a partir del siglo XII hasta el siglo XV, que va a ser el surgimiento de estas ciudades, las universidades van a tener un rol fundamental. Aparte de eso, la producción intelectual se va a ver favorecida gracias a los mecenas laicos. Los mecenas son estas personas que tienen grandes cantidades de dinero y de bienes y de riquezas y que se dedicaban a financiar a personas para que desarrollaran la ciencia. Un ejemplo de un mecenas hoy en día podría ser Farcas, por ejemplo. Farcas, ¿cierto?, que se dedica a financiar a deportistas o a emprendedores. Bueno, en ese tiempo también existían emprendedores, ¿cierto?, y también existían los mecenas. Otro aspecto importante de la producción intelectual de esta época y fundamental, esto quiero que se les quede claro, fundamental, es la imprenta de tipos móviles que fue creada por Johannes Gutenberg. La imprenta de tipos móviles fue fundamental porque permitió que aquellos escritos y textos, libros que eran producidos anteriormente en los monasterios y que eran grandes libros con muchos detalles y dibujos y todos escritos a mano, ahora con la imprenta de tipos móviles, el tiempo y el dinero que se requería para hacer un libro iba a ser mucho más barato y rápido. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que gracias a la imprenta y estos nuevos libros, las ideas van a empezar a viajar más rápido por toda Europa. Entonces, si anteriormente teníamos un libro muy grande de los monasterios, ¿cierto?, que valía mucho y era de muy difícil acceso, ahora con la imprenta de tipos móviles vamos a ser capaces de mover estos libros por toda Europa de manera más fácil y al acceso de muchas más personas debido a su bajo costo. Entonces la imprenta en esta época es fundamental para la producción intelectual y es uno de los cambios principales de la Edad Media hacia la Edad Moderna. Otro cambio importante entre una época y otra son las organizaciones políticas. Hay organizaciones políticas de la Edad Media que pierden poder y hay organizaciones políticas de la Edad Moderna que ganan poder. Entre las que pierden poder, ¿cierto?, están los imperios. Los grandes imperios de antaño de la Edad Media, ¿cierto?, como el imperio sacro germánico, va a perder poder porque los reinos, o sea, los reyes, perdón, los emperadores no van a tener la capacidad de organizar territorios tan grandes. Entonces, los territorios de esos imperios, de esos vastos imperios con grandes territorios, van a empezar a fragmentarse porque el rey no va a tener el poder suficiente ni la influencia para mantener unido todo ese territorio. Va a perder poder también, ¿cierto?, los señores feudales con sus feudos. ¿Por qué? Porque van a empezar a surgir los burgueses y además los vasallos de los señores feudales, materia de séptimo, los vasallos van a empezar a emigrar hacia las ciudades. Como las ciudades van a empezar a crecer y van a empezar a tener nuevas formas de trabajo, los vasallos van a migrar y cuando migran los vasallos, los señores feudales se quedan solos y pierden poder. Van a perder poder también, ¿cierto?, la iglesia. La iglesia se va a empezar a fragmentar entre sí, va a tener pugnas y el Papa va a perder poder. ¿Cuáles son las organizaciones políticas que ganan poder a partir de la Edad Moderna? Va a ser en primer lugar las monarquías. Como estos grandes territorios se van a fragmentar, los reinos ahora y sus reyes van a empezar a tener mayor fuerza por sobre los poderes locales y por sobre los señores feudales. Los señores feudales que antes tenían grandes poderes y grandes territorios, ahora van a estar supeditados, van a estar bajo el orden del rey. Va a ganar poder también la ciudad, como lo mencionamos anteriormente,
y el comercio. O sea, las ciudades-estados van a engrandecerse gracias a la universidad, ¿cierto? A las migraciones y también gracias a los intercambios comerciales entre ciudades. Entonces, si antes, con la Edad Media, lo rural, el campo era lo importante, a partir de ahora va a ser la ciudad. El surgimiento del Estado moderno, que va a ser importante, ¿cierto? Dentro de estas ciudades, a partir de la fragmentación de estos grandes imperios, se va a dar por tres razones fundamentales. En primer lugar, la burguesía, este nuevo grupo social que se encarga de financiar a los reyes, va a empezar a tomar protagonismo. Si antes eran los señores feudales quienes estaban de la mano de los reyes, ahora van a ser los burgueses por sobre los señores feudales. ¿Quiénes eran los burgueses? Eran comerciantes, artesanos, que tenían grandes cantidades de dinero, pero que no tenían participación política, que sí la tenían los nobleces o también los señores feudales con grandes cantidades de poder. Entonces, a partir de ahora van a ser los burgueses quienes van a fomentar los nuevos estados modernos que van a empezar a surgir en esta época, principalmente a partir del siglo XIV y el siglo XV. El poder del rey, ¿cierto?, va a ser importante porque va a empezar a centralizar todo. Todas las decisiones políticas van a pasar por el rey. No va a haber ninguna otra persona dentro de un territorio con más poder que un rey. Recordemos que antes los señores feudales tenían mucho poder, ahora va a estar debilitado. Y todo esto se va a ver favorecido gracias a la presencia de un ejército profesional. El ejército permite que el rey mantenga su poder dentro de un territorio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay un señor feudal que quiere alzarse contra el rey, como va a tener su ejército profesional, va a poder aplacar de mejor manera a esa sublevación dentro de su territorio y además va a poder enfrentarse en guerras y enfrentamientos bélicos, ¿cierto?, con otros reyes y otros territorios, con tal de ganar territorio, ganar más poder, ganar más influencia, tener más riqueza. Entonces, estos son los aspectos principales de los cambios entre la Edad Media y la Edad Moderna. En cuanto a las características del Estado moderno, que ya vimos cómo fue surgiendo, ¿cierto?, gracias a la presencia de los reyes, de la burguesía y de los ejércitos profesionales, es necesario mencionar en primer lugar que la administración centralizada es uno de los aspectos principales del Estado moderno. A partir de ahora, el rey adquiere mucho poder, no solamente político, sino también económico y judicial. El rey va a ser soberano y va a tener en su facultad los tres poderes del Estado. Hoy en día los tres poderes del Estado están separados y son independientes entre sí. En esa época, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo estaban todos a cargo del rey. Entonces el rey prácticamente hacía y deshacía a su gusto. Otra característica del Estado moderno es el ejército profesional, como ya lo mencioné anteriormente. Está la delimitación de fronteras. En esa época, como habían guerras constantemente entre los ejércitos, las fronteras no estaban muy claras. Habían fronteras que se movían de un lado, otras que se movían para otro, dependiendo de cómo se iba dando la guerra. Y además se creaban alianzas matrimoniales entre los reinos. Por ejemplo, si yo era un rey y quería que mi hijo, por ejemplo, tuviera un territorio que estaba un poco más alejado de mis límites, era posible que yo arreglara un matrimonio y de esta manera, entre reyes, entre familias reales, se generasen acuerdos que permitían delimitar de mejor manera un territorio y ganar influencia y poder económico y político a la vez, ¿ya? Entonces las guerras y las alianzas matrimoniales, los acuerdos son parte importante de esta delimitación de fronteras. También está la presencia de la burocracia en esta época en los estados modernos. ¿Qué es la burocracia? Es un grupo de personas que están encargados de la administración del reino, personas de absoluta confianza del rey. Entonces son importantísimos para que el reino tenga un buen funcionamiento y pueda afrontar de mejor manera los problemas económicos y políticos que se encuentren en esa época. En ese sentido, este Estado moderno que está siempre a cargo de un rey va a tener un cambio a partir del siglo XV y el siglo XVI. ¿Por qué? Porque las monarquías o los reinos, ¿cierto?, se van a transformar en reinos absolutos. Ya no van a depender de lo que diga el Papa o la Iglesia, sino que ellos van a tomar el poder político e incluso religioso en esa época. Van a adoptar mucho poder porque primero tiene tres características principales el tipo de poder de los reyes absolutos, que es ilimitado, nadie tiene más poder que el rey,
es hereditario, o sea, si yo soy un rey, mi hijo también va a ser un rey porque es parte de la realeza, y va a ser vitalicio. O sea, si yo soy el rey, voy a ser el rey hasta que me muera. Y después que me muera, va a ser mi hijo. Y una vez que él se muera, va a ser su hijo. Y así hasta el fin de los tiempos. Por lo menos eso era lo que se creía en la época. Entonces el poder de los reyes absolutos era ilimitado, hereditario y vitalicio. Esa era la principal característica del poder. Un caso clásico es el rey de España, de la época, que era un rey absoluto, Carlos V. Carlos V era hijo de un rey, y como era hijo de un rey, heredó no solamente los territorios, sino que también la influencia política en toda Europa. Fue capaz de armar guerras con otros reinos para fomentar y tener más poder territorial y más influencia. Y también estableció alianzas matrimoniales. Y una vez que se murió, tuvo 2 hijos. Y cuando esos hijos ascendieron al poder, heredaron todos estos territorios que había dejado Carlos V. Carlos V es un ejemplo clásico porque retrata de la mejor manera cuál era la influencia de los reyes absolutos en la época, con poder ilimitado, con poder hereditario y de forma vitalicia. Bueno, espero que este video les haya servido a tener con mayor claridad, ¿cierto?, aquellos conceptos e ideas de las guías que hemos trabajado, y espero que les haya gustado y que les vaya muy bien.